Mi grupo y yo, bueno, que está conformado por Muñoz Escobar Brigitte, por Centeno Canchán David y Zúñiga Reynoso Carlos, vamos a hablar de cirugías, de heridas, tipos, bueno, clasificaciones y manejo, ¿no? Finalmente. Yo voy a hablar un poco de lo que es heridas, introducción y un poco de historia. Bien. En cuanto a la introducción de la herida, vamos a ver que la historia, ¿no?, de las heridas es antigua, como la historia en sí de la humanidad, ¿no? También es importante recordar que las terapias y los métodos estos métodos han perdurado, ¿no?, durante muchos siglos, especialmente las que tienen de orígenes egipcios, griegos y romanos. Las heridas crónicas en España constituyen un importante problema, ¿no?, de salud, cuyas dimensiones se van a agravar a medida que se incrementa la edad de los pacientes, ¿no? Bien. Vamos a ver en cuanto a definición que una herida es el efecto producido, ¿no?, por un agente externo que actúa de manera brusca sobre una parte de nuestro organismo, ¿no?, y el cual supera lo que es la resistencia de los tejidos sobre lo que incide, ¿no? Por ende va a producir lo que es una ruptura de la superficie cutánea o mucosa. Respuesta a esto va a haber respuesta a una agresión mecánica o traumatismo, ¿no?, que cursa con interrupción o pérdida de la continuidad de la piel o de la mucosa, ¿no? En cuanto a la etiología, vamos a ver que es múltiple. Las más asociadas, las más frecuentes, van a ser por caídas causales, por accidentes de tráfico, por accidentes laborales, ¿no?, deportivos, arma blanca, arma de fuego y mordeduras, ¿no? En cuanto a la epidemiología, encontré que suele presentarse mayor porcentaje, no sé qué tan cierto sea, doctor, en las zonas con más cantidad de población, ¿no? De repente los pueblos jóvenes así, usualmente se tienden a presentar los fines de semana, eso es lo que encontré, ¿no? Ya sea por peleas, por grescas, ¿no? En cuanto a epidemiología, usualmente se presenta con más porcentaje en esos lugares, aunque me pareció un poco como que no, pues no, porque en sí una herida se puede dar en puede ser en cualquier momento, ¿no? En cuanto a etiología, de cualquier forma se puede presentar, ¿no? Pero sí me llamó la atención eso que leí. Vamos a encontrar, en cuanto a clasificaciones, vamos a encontrar muchas. Voy a hablar yo un poco y mi compañero va a continuar. Según su estado, vamos a encontrar que se puede encontrar tanto abierta como cerrada, ¿no? En la abierta, cuando va a haber una separación, ¿no?, del tejido blando, y va a haber solución de continuidad, ¿no? Sin embargo, en la cerrada vamos a encontrar la clásica, ¿no?, un hematoma, ¿no? Acá no va a haber separación, lo que es separación de tejidos, y generalmente suele presentarse las cerradas por golpes, ¿no? En la piel se va a ver, ¿no?, como un hematoma, y donde también vamos a encontrar tipos de heridas cerradas en lo que son cavidades o en vísceras, ¿no? También en el tipo de clasificación encontré según su gravedad. Vamos a encontrar simples o complicadas. En cuanto a las simples, vamos a ver que afectan, ¿no?, la piel sin dañar lo que son los órganos importantes, ¿no? Como por ejemplo un arañazo, raspones o cortaduras superficiales, como podemos observar aquí. Y las complicadas van a ser extensas, ¿no? Pero no van sin ocasionar daño, ¿no? Y en profundas con órganos importantes, ¿no? Las complicadas, como podemos observar aquí. Acá puede haber daño de músculo, de daños de ligamentos, daños de lo que también son tendones. Eso me correspondía a mí. Muy bien, doctora. Muy bien. Sí, doctor. Buenas noches. Sí, doctor. Doctora. Continuando con la exposición, mi compañera Sí. ya ha hablado sobre algunos puntos de clasificación. Vamos a continuar hablando de esto. Siguiente, por favor. Bien, como vemos, hay varios criterios de clasificación. Estos se van a dar, pues, según las características propias de cada lesión.
Y esto va a ser pues según la naturaleza de lesión, según la profundidad, según la temporalidad y según la contaminación, ¿no? Entre las más importantes. Siguiente, por favor. Bien, en cuanto a la naturaleza causal de la lesión, vamos a ver que en primer lugar tenemos a la incisión. En estos casos, estas heridas van a ser dadas por objetos afilados, va a haber una baja disrupción del aporte sanguíneo, van a sanar más rápidamente que los otros, los bordes van a ser netos, ¿no? Regulares, y en este caso pueden llegar a ser suturadas fácilmente. En caso de las heridas con cizallamiento o desaceleración, van a ser pues provocadas por objetos que superan la fuerza de cohesión del tejido, van a separar capas de piel, va a haber una devascularización significativa, y los bordes en este caso van a ser dentados y también irregulares, ¿no? Además, la piel se va a encontrar moteada. Siguiente, por favor. En caso de las contusiones, se va a dar por una fuerza de aplastamiento que va a generar una muerte celular inmediata. Va a haber un daño considerable al suministro de sangre en la región de la piel dañada. Se puede observar también avulsiones de nervios y vasos, y son generalmente de mal pronóstico, ¿no? En caso de las quemaduras va a ser por un contacto con una fuente de calor. En sí, estos tipos de heridas tienen su propia clasificación aparte, y se va a evaluar pues la apariencia, la palidez, la presión, el dolor y la sensación en el paciente. Siguiente, por favor. En cuanto a la ulceración, vamos a ver que va a haber una alteración gradual del revestimiento epitelial, y son generalmente estas heridas crónicas, ¿no? Es decir, de un largo tiempo. En caso de las mordeduras, estas van a ser causadas por humanos o también por animales, son consideradas las más altamente contaminadas, y se requiere por este caso tratamiento antibiótico específico a la microbiota oral de la especie que la causa. Siguiente, por favor. Bien, y respecto a, según la contaminación, tenemos 4 grupos. En la clase 1 tenemos a las heridas limpias. El riesgo de infección aquí es solamente de 2%, y el uso de antibióticos no es del todo requerido, ¿no? Son heridas no traumatizadas, hay ausencia de inflamación, y no va a ingresar pues al tracto respiratorio, ni gastrointestinal, ni genitourinario. Son solamente un 1%. El segundo grupo es las heridas limpias contaminadas, en este caso la infección es del 5 o 12%, y son heridas pues también no traumáticas, sin infección, pero que sí van a ingresar a los tractos en condiciones indicadas, ¿no? El grupo 3, que son las heridas contaminadas, la infección en este caso es el 15%, en estos casos sí está indicado pues los antibióticos, y son heridas pues ya traumatizadas recientemente, agudas, y puede haber una operación con inflamación no purulenta, ¿no? Y por último tenemos a las heridas del grupo 4, que son heridas ya sucias o infectadas, una infección del 30%. En este caso las heridas pues son consideradas sucias, puede haber por ejemplo contaminación fecal, cuerpos extraños, entre otros, ¿no? Son las más graves. Siguiente, por favor. Respecto a la temporalidad, se van a clasificar en agudas, subagudas y crónicas. En caso de las agudas, son heridas menores a 6 horas y que son generalmente estériles, ¿no? En caso de las subagudas, van de mayor a 6 horas, pero menor a 5 días de evolución. En este caso, podría ser colonizadas por bacterias, si es que no se les da los cuidados adecuados. En caso de las agudas crónicas, son mayores a 5 días. En estos casos, sí se considera altamente potenciales para una colonización de bacterias. Siguiente. Y por último tenemos a las heridas según su profundidad. Tenemos a las heridas del grupo de las escoriación. En este caso se va a afectar lo que es la epidermis y la dermis.
Son heridas que son más de la superficie y van a cicatrizar sin dejar una cicatriz. En segundo lugar tenemos a las superficiales, que van a llegar hasta la hipodermis, e incluso pues, en casos especiales puede llegar a lesionar lo que son la fascia superficial, ¿no?, del músculo. Las heridas profundas van a sobrepasar esta fascia, van a llegar hasta el músculo y pueden llegar pues a lesionar vasos y nervios importantes, ¿no? Incluso en ciertos casos puede llegar hasta la fascia profunda de revestimiento muscular. En caso de las heridas penetrantes, estas llegan mucho más abajo, hasta la fascia profunda subserosa, y van a llegar a comunicar pues el medio externo con alguna cavidad corporal, ¿no?, como por ejemplo el peritoneo. En caso de las heridas perforantes, estas van a llegar hasta una víscera dentro de una cavidad, como podría ser pues el hígado, el estómago, entre otros, ¿no? Esto va a ser según la profundidad de las heridas. Siguiente, por favor. Y eso sería todo, doctor, con respecto a la clasificación, ¿no? Muchas gracias. Muy bien, doctor. Muy bien. Bien, buenas noches, doctor. Vamos a continuar con el manejo y tratamiento de las heridas agudas y crónicas. Siguiente. Bueno, respecto a la atención médica, vamos a ver acá el papel de los antibióticos. Los signos clínicos de infección de la herida que podrían justificar la terapia, ¿no?, con antibióticos incluyen síntomas locales como la celulitis, estrías linfangíticas, purulencia, mal olor, gangrena, osteomielitis. Y también hay síntomas sistémicos, ¿no?, como la fiebre, escalofríos, náuseas, hipotensión, leucocitosis, hiperglucemia e incluso cambios en el estado mental. Siguiente. Bueno, respecto al control glucémico, los pacientes en riesgo de desarrollar heridas crónicas a menudo tienen condiciones también comórbidas asociadas, ¿no?, con estados de comprometidos. Por ejemplo, en el caso de la diabetes, ¿no? Y es posible que no presenten signos sistémicos clásicos de infección, como fiebre, leucocitosis, ¿no?, en la presentación inicial. En estos pacientes, la hiperglucemia puede ser una medida, ¿no?, más sensible de la infección. Siguiente. Bueno, el desbridamiento de heridas. Las heridas que tienen tejido desvitalizado, contaminación o material de sutura residual se benefician, ¿no?, del desbridamiento antes de continuar con el tratamiento de la herida. En el caso de las heridas traumáticas agudas, pueden tener bordes desvitalizados, irregulares o material extraño dentro de la herida. Y las heridas quirúrgicas con dehiscencia también pueden tener exudado infectado, ¿no?, contaminación intestinal, músculo necrótico. Ahora, estos materiales impiden el intento, ¿no?, de curación del cuerpo, estimulando la producción de metaloproteasas anormales y consumiendo también así los recursos biológicos locales, ¿no?, necesarios para la curación. Bueno, las características de las heridas crónicas que impiden una respuesta celular adecuada, ¿no?, a los estímulos de curación incluyen la acumulación de tejido desvitalizado también, angiogénesis disminuida, tejido hiperqueratóxico, exudado y también formación de biopelículas, ¿no? Siguiente. Bueno, respecto a la irrigación, ¿no?, de la herida, la irrigación con líquido es importante, ¿no?, para disminuir la carga bacteriana y eliminar el material suelto. Y debe ser parte del tratamiento rutinario de las heridas también. La irrigación a baja presión, por ejemplo, unos menor a 15 libras por pulgada cuadrada, se puede realizar en cualquier entorno con una jeringa, ¿no? Mientras que la irrigación a alta presión, por ejemplo, un lavado pulsado, generalmente se realiza en un entorno quirúrgico con un dispositivo comercial. ¿Ya? Siguiente. Respecto al aspecto quirúrgico, el desbridamiento por escisión aguda de las heridas crónicas disminuye, ¿no?, la carga bacteriana y estimula la contracción y la epitelialización de la herida. El desbridamiento quirúrgico es la opción más adecuada para extirpar grandes áreas de tejido necrótico.
y está indicado siempre que exista evidencia de infección. Ahora, en pacientes con isquemia crítica crónica en las extremidades, el desbridamiento quirúrgico debe combinarse, ¿no?, con la revascularización para que tenga éxito. Respecto al aspecto biológico, bueno, hay algunas terapias que utilizan seres vivos, ¿no? Las larvas de la mosca de la oveja australiana, por ejemplo, o la terapia con gusanos, se puede utilizar como un puente entre los procedimientos de desbridamiento o para el desbridamiento de heridas crónicas cuando el desbridamiento quirúrgico no está disponible o no se puede realizar. Siguiente. El enzimático, en este caso el desbridamiento enzimático implica la aplicación de agentes, ¿no?, enzimáticos exógenos a la herida. Muchos de estos productos están disponibles comercialmente también. Bueno, acá tenemos un cuadro con la información sobre el agente, la fuente de enzima, sus ventajas, desventajas y las precauciones que se deben tener también en la aplicación de estos agentes enzimáticos. Entonces, vamos a dejar la información ahí para que lo podamos leer luego con todos los compañeros. Siguiente. Bueno, respecto de la terapia tópica y los factores de crecimiento, ¿no? El factor de crecimiento derivado de plaquetas o beta-plermin es una preparación de gel, ¿no?, de PDGF que promueve la proliferación celular y la angiogénesis y por lo tanto mejora la cicatrización de heridas. El factor de crecimiento epidérmico en un estudio de úlceras venosas crónicas, también la aplicación tópica de este factor se asoció con una mayor reducción del tamaño de la úlcera y una mayor tasa también de curación. Lo mismo con el factor estimulante de granulocitos y macrófagos. Ahora, respecto a los antisépticos y agentes antimicrobianos, algunos antimicrobianos tópicos pueden estar asociados también con beneficios potenciales, ¿no?, en poblaciones de pacientes seleccionados. Y esto puede darse a base de yodo, ¿no?, que es un antimicrobiano que reduce la carga bacteriana dentro de la herida. También puede estar a base de plata. Sabemos que la plata es tóxica para las bacterias, ¿no? Y también tenemos a los bloqueadores beta, ¿no? Siguiente. Sobre el uso de gasas o apósitos de heridas, tenemos los hidrogeles para la etapa del desbridamiento, los apósitos de baja adherencia que mantienen el equilibrio de humedad para la etapa de granulación, apósitos de baja adherencia para la etapa de epitelización y los vendajes comunes, ¿no?, como películas de polímero, apósitos de espuma, alginatos, hidrocoloides, hidrogeles. Siguiente. Ya, bueno, para la cobertura o cierre es importante, ¿no?, abordar la etiología subyacente antes de realizar el procedimiento. A ver, creo que estamos en otra diapositiva. ¿Puede retroceder, por favor? Antes y al siguiente ahí. Parece que se ha movido. Amigo, después de esto, gases apósito, Después, ¿qué sigue? A ver, adelante. cierre de heridas, amigo. Bueno, en el caso de las heridas pequeñas, pues se tiene que extirpar por completo, pues son pequeñas. Se propone también el cierre de forma primaria, ¿no?, con empleando suturas, grapas. En el caso de herida previamente infectada, se pueden utilizar las suturas del colchonero verticales que pueden ayudar a unir los espacios profundo y superficial. Siguiente. Bueno, en el cierre primario se utilizan las suturas o grapas
En el caso de una herida crónica, pues nunca debe cerrarse de forma primaria porque hay que hacer un tratamiento ahí, ¿no? Y en la cicatrización por segunda intención, se puede dejar ahí sí la herida abierta para que el proceso de granulación y epitelialización continúe. Siguiente. Bueno, en el caso de las heridas más grandes o más complicadas, tenemos acá un cuadro, dependiendo ¿no? Pues se puede emplear injertos de piel de espesor parcial, injertos de piel de espesor total, hay seno injertos, halo injertos, también los colgajos, ¿no? De tejido local, pediculados, ¿no? Y las transferencias de tejido libre también. Cada uno de estos se empleará en situaciones y circunstancias que se detallan ahí en el cuadro, que sería muy extenso el leer, ¿no? Siguiente. Bueno, las terapias complementarias. Tenemos la terapia de heridas con presión negativa. La terapia de heridas con presión negativa pues mejora la cicatrización de heridas al reducir el edema, ¿no? Que rodea la herida. Y también estimula la circulación y aumenta la tasa de formación del tejido de granulación. Siguiente. Este caso de terapia con oxígeno hiperbárico aumenta la perfusión de oxígeno tisular local, cicatriza más rápido también las úlceras, pero tiene todavía algunas indicaciones inciertas. Siguiente. Bueno, acá tenemos un cuadro de heridas agudas que va desde la laceración simple, la laceración complicada, ¿no? Y el procedimiento que debe realizarse, ¿no? Cuando hay gran defecto tisular, o sea, en caso de heridas traumáticas o infectadas, hay que realizar el desbridamiento, los apósitos de gasa o injertos de piel también, ¿no? O cierres con colgajo también. En el caso de las quemaduras, hay que evaluar la profundidad de las quemaduras, las ubicaciones anatómicas y también en el caso de incisión quirúrgica postoperatoria, pues se cubren con un vendaje seco con adhesivo y esto puede retirarse dentro de las 48 horas. Siguiente. Sobre el cuidado local de las heridas crónicas, bueno, esto está dirigido a reducir el dolor y la picazón, ¿no? Minimizar la infección y el sangrado de la herida y tratar los problemas crónicos más molestos de la herida, ¿no? Que afectan al paciente física y emocionalmente también, como el exceso de exudado, ¿no? Que puede provocar olores desagradables. Siguiente. Bueno, respecto al olor, se puede controlar con desbridamiento mecánico a intervalos para disminuir la carga biológica microbiana, ¿no? En la superficie de la herida, con terapia antimicrobiana tópica, por ejemplo el metronidazol, o con apósitos que absorben olores también, como los que tienen carbón absorbente dentro del apósito. Para los baños de ácido acético diluido o ácido hipocloroso, solución Dakin, también pueden ayudar a minimizar el olor, ¿no? Respecto del sangrado, se puede colocar un apósito no adherente directamente sobre la herida friable para reducir el sangrado y el dolor asociado con los cambios de apósito. Una segunda capa de apósitos de alginato que contenga coagulantes también puede ayudar a minimizar el sangrado. Siguiente. Bueno, respecto al prurito, la idea acá es mantener la piel hidratada y protegida, ¿no? También se puede emplear cremas con corticoides, ¿ya? Respecto al exudado, se debe colocar un apósito absorbente sobre el apósito no adherente, ¿no? Para controlar el drenaje, reducir la maceración alrededor de la herida y controlar la cantidad de exudado en la herida, ¿no? Respecto al dolor, ahí no hay que ignorar, ¿no? El dolor asociado con la herida y específicamente con los cambios de vendaje. Para esto se puede utilizar la escalera analgésica de la OMS
que se desarrolló para el tratamiento del dolor relacionado con el cáncer, ¿no? Pero es aplicable también a otros tipos de dolor crónico. Entonces ahí tenemos en el primer escalón los no opioides, como el paracetamol, metamizol, el diclofenaco que utilizamos, los AINES en general. En el segundo escalón están los opioides débiles, como el tramadol, ¿no? Que es el que más se usa. Y en el tercer escalón están los opioides potentes, clásicos, ¿no? Como la morfina, la oxicodona, fentanilo, etc. Siguiente. Siguiente. Bien, el enfoque quirúrgico, acá tenemos los objetivos, ¿no? Los procedimientos quirúrgicos se pueden dar en etapas diferentes y múltiples. Hay que preparar el lecho de la herida infectada, ¿no? Manejar de cualquier factor que contribuya también, como las deformidades óseas, cuerpos extraños, la inestabilidad biomecánica. Hay que considerar la cobertura de la herida con una revascularización quirúrgica, ¿no? Siguiente. Bueno, ahí tenemos un ejemplo, ¿no? De un amplioderma gangrenoso, ¿ya? Las heridas crónicas por ulceración cutánea, ¿no? Que se producen en el marco de estados patológicos sistémicos, como trastornos vasoclusivos, autoinmunitarios, inflamatorios, como la artritis, ¿no? Reumatoide, pioderma gangrenoso, la esclerodermia, ¿no? Son difíciles de tratar en realidad y a menudo están colonizadas por bacterias resistentes a los antibióticos. Entonces se debe abordar el manejo médico apropiado de la afección subyacente antes de cualquier procedimiento quirúrgico, ¿no? Siguiente. Bueno, para la preparación del lecho de la herida, eh, primero hay que eliminar las barreras locales, ¿no? También podemos realizar cultivos si existe la sospecha de infección durante el desbridamiento que se está realizando. Ya, ahora con el desbridamiento operativo, pues se elimina el tejido no viable, los patógenos, o sea, la biopelícula, los contaminantes, materiales extraños, así como mismo se drenan las áreas de infección y el desbridamiento operativo también debe incluir el perímetro y la base de la herida, ¿no? Siguiente. Bueno, el manejo según el tipo de tejido que se encuentra lesionado, ahí está expresado en unos cuadros. A ver, siguiente. Ahí tenemos el tipo de tejido y según el tipo de tejido se plantea un objetivo terapéutico que se usa y las opciones de tratamiento, ¿no? La preparación del lecho de la herida, el apósito primario y también el vendaje secundario que debe realizarse. Entonces, este esquema está pues organizado según el tipo de tejido en la herida. Tenemos el primer tipo de tejido que es el necrótico, que es negro seco. Más abajo tenemos el esfacelado, que es amarillo, marrón o con exudado seco abajo, ¿no? Siguiente. Siguiente. Sí, ahí está. También tenemos ahí otro tipo de tejidos. El esfacelado, el exudado moderado a alto. Y para cada uno de ellos tenemos una información de cómo realizar, ¿no? El manejo según el tipo de tejido que se encuentra lesionado. Siguiente, más casos, ¿no? De tejidos, según el tipo de tejido, granulado, limpio, que es rojo, ¿no? Epitalizante, rojo también, y en fin. Es mucha información para leer, pero sí va a quedar para la lectura. Siguiente. Siguiente. Bueno, en conclusión, el tratamiento quirúrgico de las heridas va a depender pues, de la presencia de infección, de la necrosis, de la isquemia vascular, sobre todo en las heridas que son crónicas, ¿no? Siguiente. Gracias. Esto
No, muy bien, doctor Zúñiga. Pues las heridas siguen siendo unas patologías frecuentes en el internado, en el SERUM y en la práctica médica, ¿eh? Como decía el doctor, pueden ser agudas o crónicas. Las crónicas son las úlceras, sobre todo. Estar al tanto en el manejo es importante. Hay heridas por mordeduras caninas también, mordeduras en la cual mordeduras en la cual las vacunas antirrábicas es importante, sobre todo en provincia cuando se trabaja. La utilización de la vacunación antitetánica también en las heridas expuestas. Entonces, felicitarles al grupo por la exposición, recomendarles a todos ustedes que sigan estudiando, que se preocupen sobre todo en la parte de investigación, que es importante. Estos temas son una llave para el éxito. Entonces, nos estamos viendo. Muchas gracias, doctores, ¿ya? Gracias a todos ustedes. Gracias, doctor. Muy amable. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias, doctor. Muy Gracias, amable. doctor. Gracias.